solo mi público de México, al que le agradezco infinito su apoyo como persona, más que como profesional, en momentos muy difíciles por los que atravesé los últimos 3 años. Maestro José José, no es un secreto, ni en el caso suyo, ni de otros grandes intérpretes de la canción del mundo, tener altibajos que desde su vida personal se reflejan en su vida profesional. Y tal vez lo que en este momento un oyente desprevenido se está preguntando es, ¿cómo va José José? ¿Qué ha pasado en su vida en los últimos meses? ¿Cómo va su vida personal? Yo tuve la desgracia de contraer la enfermedad del alcoholismo desde muchos años atrás. He luchado muchos años contra esta enfermedad. Hay un comentario suyo que es verdaderamente la base, creo yo, de todo lo que nos acontece a los que somos elementos del dominio público, el reflejo de lo que es nuestra inestabilidad emocional o momentáneamente pasajera, desde el punto de vista de que muchas de las situaciones se pueden arreglar y muchas otras no, y desde el punto de vista también de que desgraciadamente muchos de nosotros no estamos preparados para manejar ni la fama, ni el dinero. Y así las entrevistas iban dando vueltas en medio de sus altibajos. Eran muchas entrevistas en donde lo encontrábamos bien y otras no tan bien. Otra mañana en la W. California se encuentra José José y queríamos felicitarlo y decirle que nos produjo mucha emoción esa noche de premio. José, buenas noches. Oigas, ¿cómo estás, hermano querido? Me da tanto gusto saludarte, Julio. Un abrazo para ti y esa maravillosa audiencia allá en Colombia. José José, en California, ¿se esperaba usted la sorpresa de su hijo cantándole sus canciones esa noche? Eso fue todo una situación tan emocionante porque de repente apareció mi hijo ahí cantando y fue una cosa tan emocionante porque un reconocimiento de esta envergadura de parte de la comunidad latinoamericana de los Estados Unidos, ellos le llaman el premio a la excelencia ya por mis casi 40 años de carrera. Este año cumplo 39 y el próximo los 40, pero lo que más me emocionó de todo fue ver cantar a mi hijo ahí y luego que él me hiciera favor de entregarme el premio. José, pues su hijo además cantó varias canciones, estuvo bastante rato. Yo lo vi a usted que estaba muy concentrado en cómo cantaba él, pero quiero preguntarle, ¿se tomó usted la molestia de mirar a la gente que tenía usted a los lados para ver qué reacción tenían sobre la voz de su hijo? Bueno, no, porque en el momento preciso yo decía, ay Dios mío, ilumínalo, porque sobre todo cuando lo oí que empezó a cantar el triste, o sea, escogió puras canciones bien difíciles. Yo por eso estaba con esa concentración ahí, y ya luego todo el mundo me dijo, ay, felicidades, Pepe cantó muy bien, bendito sea Dios, le salió todo perfecto. Usted ha dicho, estamos hablando desde Los Ángeles, José, que escogió su hijo canciones difíciles, en efecto canciones bastante complejas de interpretar, canciones de Roberto Cantoral. ¿Ha vuelto usted a interpretar a Roberto Cantoral, el autor del Triste? Sí, en varias ocasiones, en grabaciones muy en especial para temas de telenovela y para otras circunstancias que me dejaron un gratísimo sabor de boca, pero nada comparable a lo que fue aquella inolvidable actuación de lo que fue el Festival Mundial de la Canción Latina, lo que hoy es la OTI. Y así pasamos por muchas, se nos quedaron muchas entrevistas, pero lo importante era escuchar ese registro, lo que fue su voz, su importancia para nuestra audiencia. Juan Pablo, todas estas entrevistas y el gran especial estará ¿en qué horario de la noche? Pues Julio, lo tendremos en Archivos W hoy mañana a la 1 de la madrugada para que usted lo escuche. Precioso horario, ¿no? Gran horario para que usted trasnoche, se desvele y disfrute no solamente de estas entrevistas, sino además de todas las voces que hemos escuchado entre ayer y hoy recordando ¿Y cuánto, a José cuánto José. dura ese programa? 57 minutos. ¿De 1:30 a 2:30? No, de 1 a 2. De 1 a 2. ¿Y de 2 a 3 qué hay? Perfiles W. ¿Diferencia entre Archivos W y Perfiles W? Perfiles W son entrevistas de actualidad con personajes que son llamativos, que tienen alguna historia que contar y compartir con los oyentes trasnochadores o madrugadores. Alberto, una hora para los 400,000 pesos. 11:55. A ver, a las 11 de la mañana, 55 minutos, deme usted un segundo porque me toca aquí. Como vio Julio, me cambié de computador, entonces me toca abrir la aplicación en este otro computador. Óigame, pero no, me pareció
perfecta la respuesta de la diferencia entre archivos y perfiles. Muchas gracias. Llevaba varias Sí, horas hay otro que se- practicándola. Hay otro que se llama Momentos W. Muy pronto. A las 11:11 me dijo. Tenemos Conversaciones W, Momentos W, Perfiles W, Antorcha W. Claro, pero la explicación no me Podium negará a W. usted que estuvo perfecta. Sí, exactamente. 11. ¿Cuál es la diferencia entre los dos programas? Que No, ambos pues son de que, palpitante actualidad. Archivos es documentos viejos, mientras que lo otro son de palpitante actualidad. Porque en la madrugada la actualidad palpita en la W. A las 11 de la mañana, 11 minutos, 0 segundos y 5 milésimas, @supercielo88 trinó, numeral a los padres del mico. Que los políticos no olviden que se deben al pueblo, entreguen un mejor país del que reciben. Listo, 400.000 pesos. También, ¿cuál es la diferencia entre Vicky Dávila y Juan Pablo Calvás? Pues que hoy Juan Pablo Calvás va a hacer el programa de Vicky Dávila. En el papel de Vicky Dávila, Juan Pablo Calvás. Vicky, Vicky, bienvenida a sus no, invitados. un minutico. Hola. Yo me Hola. llamo Vicky Dávila. Hola Julio, buenos días. Buenas. Hola Vicky, ¿qué más? Saludo a todos los oyentes en la W y los que nos siguen ya en nuestro Facebook Live. No, mentiras, Julio. Mira, hoy vamos a estar reemplazando a Vicky Dávila y de verdad es un gusto poder ocupar el asiento que ella normalmente tiene a esta hora del mediodía en la W. Vamos a estar hablando con los estudiantes. ¿Por qué? Porque el viernes nos estremecimos y nos emocionamos viendo a los estudiantes de la universidad pública y de las universidades privadas juntos en una multitudinaria manifestación. Pero la tarde cerró de una manera distinta y es con los desmanes, con las agresiones, los hechos violentos contra la oficina del ICETEX que terminaron opacando una jornada que era gloriosa para los estudiantes. Queremos hablar con ellos, tendremos estudiantes de la universidad pública y de las privadas, vienen de la Javeriana, de la Universidad Nacional, de la Universidad Libre, el Externado, de la Distrital y del Rosario. Así que hablaremos con ellos en segundos, conéctense. Ya tenemos listo nuestro numeral, a los estudiantes les digo, y numeral estudiantes en la W. ¿Y el Facebook Live? Y estamos conectados en segundos ya con nuestro Facebook Live y nuestros estudiantes, los estudiantes colombianos, hoy respondiendo las preguntas y las inquietudes de todos aquellos que se conecten con nosotros y con nuestros numerales. Y a la 1 de la mañana, en el precioso horario, José José, ¿no? Exactamente, y mañana a la 1, José José, para que usted madrugue recordando la voz del príncipe, el príncipe de la canción. ¿Y por qué no es hoy y si es mañana? Porque es que la 1 de la mañana de hoy ya pasó, Julio. La 1 de la mañana es de mañana. O sea, la 1 de la mañana de esta noche que ya es mañana. Exactamente. Muchas gracias. Luis, a las 5 más leídas en eltiempo.com. Julio, buenas tardes. La nota más leída es la salida del general Oswaldo Peña Bermeo, quien ejerce como jefe de inteligencia militar, esto por las fotos erróneas que el presidente Duque presentó ante la ONU. El alto oficial ya había ocupado otros cargos como comandante del Comando Aéreo de Combate número 2 y de la División de Fuerzas Especiales. El testimonio de la mujer de 28 años a quien le anularon el matrimonio con un hombre de 95 es la segunda nota más leída. La viuda sostiene que no fue una relación efímera ni simulada y que amó siempre a su esposo. La tercera nota más vista es sobre el destino del dinero si una persona fallece antes de tener la pensión. Abogados aseguran que en Colpensiones o en un fondo privado se debe tener a un beneficiario o de lo contrario no hay derecho a este pago. En cuarto lugar está un test que le ayudará a elegir a su candidato para la alcaldía de Bogotá. Este cuestionario recoge las propuestas en los principales temas que inquietan a los capitalinos. Finalmente está el drama de una joven que trabajó como modelo webcam, quien asegura que aunque al inicio se ganaba 1,5 millones cada 15 días, al final no llegaba ni a 100.000 pesos. Además, sus videos quedaron totalmente públicos y fueron vistos por familiares. Soluciones móviles de Movistar Emprendedores. Todo lo que necesitas para trabajar desde cualquier lugar y ahora con Pasagigas. Movistar presentó Minuto 60 Movistar.
Hola Juan, te acabé de enviar la cotización. Revísala y me cuentas. Si eres emprendedor, necesitas soluciones móviles que incluyen Office 365 y GeoGestión para trabajar desde cualquier lugar y dispositivo. Conoce nuestros planes llamando al numeral 709 o en movistar.co/emprendedores. Movistar, elige todo. Aplican términos y condiciones. Oferta válida del 1 al 30 de septiembre de 2019. Dreams Resort and Spa by AM Resorts, el lugar donde lo tienes todo, presenta La W con Vicky Dávila. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa La W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada. Primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Muy buenas tardes y bienvenidos. Hoy soy Juan Pablo Calvás reemplazando a Vicky Dávila en su espacio al mediodía en la W. Nos vamos a ir con las noticias y unos invitados muy especiales. Los jóvenes, los estudiantes, los universitarios, aquellos que salieron en una multitudinaria manifestación el viernes pasado, generando no solamente solidaridad en torno a lo que ha ocurrido en los últimos días, con unas manifestaciones que en algunos casos terminaron siendo agredidas por la policía, que terminaron convirtiéndose en voces que se alzaban en contra del ESMAD, pero que sobre todo tenían un sentido de solidaridad universitaria. Solidaridad para el rechazo en contra de los desfalcos a la Universidad Distrital, solidaridad por los estudiantes que resultaron afectados por lo que algunos han calificado como desmanes por parte del ESMAD en contra del estudiantado que salía a manifestarse. Vamos a estar hablando con ellos y también vamos a estar hablando con los estudiantes de algo que no deja de ser preocupante. Esos encapuchados que al finalizar las marchas terminaban convirtiendo en una batalla campal estas manifestaciones que se habían convocado de manera pacífica. Los encapuchados que atentaron contra los bienes públicos y privados, que terminaron lanzando piedras e incluso intentando prenderle fuego a la sede del ICETEX en el centro de Bogotá, que generaron angustia y que terminaron opacando unas marchas que lo habían tenido todo para reunir a Colombia en torno a los estudiantes. Eso va a ser en segundos. Les recuerdo cuáles son nuestros dos numerales, el hashtag de hoy en la W al mediodía con Vicky Dávila. Numeral a los estudiantes les digo y numeral estudiantes en la W. Conéctense de inmediato con este numeral, vamos a estar leyendo algunos de los comentarios y por supuesto que estaremos transmitiendo a los estudiantes esas inquietudes que ustedes nos van a plantear a través de las redes sociales. Pero antes nos vamos con las noticias, las más importantes a esta hora en la W y comenzamos con el dossier que el gobierno entregó a las Naciones Unidas y que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno. Por un lado está la salida del jefe de inteligencia militar. Hace algunos minutos se confirmó esa noticia, pero no es la única, o por lo menos ya otras voces se alzan, Lucas, pidiendo la salida del ministro de Defensa. Exactamente, Juan Pablo, el senador del partido de la U, Roy Barreras, está pidiendo que alguno de los ministros del gabinete del presidente Iván Duque asuma la responsabilidad política del incidente relacionado con el dossier y, como usted lo dice, menciona específicamente la cabeza del ministro de Defensa, Guillermo Botero. El presidente necesita y el país un ministro de Defensa serio, responsable y confiable en esta coyuntura. Y por supuesto, ¿cuántas veces más se va a equivocar? El general que sale, Osvaldo Peña, por error en las fotos que le entregaron al presidente dentro de este dossier, que se ha convertido en una vergüenza para el país. Nos vamos con más noticias. Sube el desempleo, la cifra que no cede. Por lo menos 391.000 personas se quedaron sin trabajo en este mes de agosto. Andrés. De las cuales 287.000 son mujeres. Pues el desempleo, según el DANE, en agosto de 2019 fue de 10.8%. Los sectores más afectados aparece la industria manufacturera, que registró la pérdida de 288.000 empleos. Las actividades agrícolas, que perdieron 281.000 empleos. Y sectores como transporte y comunicaciones registraron la pérdida de 146.000 empleos. Sin embargo, el sector de la construcción generó 194.000 empleos, según el DANE. Le tengo las ciudades con mayor crecimiento de desempleo. La encabeza Sincelejo,
que aumentó los índices de desocupados en casi 4 puntos. Pasó en agosto de 2018 de 8.9% a 12,8% en agosto de 2019. Le sigue Santa Marta, que pasó de 8.4% en agosto de 2018 a 12.3% para este año. Y ciudades como Medellín se ubicó la tasa de desempleo en 12.6% y Cali en 11.8% la tasa de desempleo. En segundos estaremos con los estudiantes. Les recuerdo nuestro numeral para que usted vaya enviando sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. Numeral a los estudiantes, les digo, y numeral estudiantes en la W. Nos vamos con una noticia del mundo. El presidente del Perú le da un ultimátum al Congreso peruano en medio de la crisis política. ¿Qué les dijo el presidente, Juan David? Pues Juan Pablo, muy buenas tardes. Sigue la crisis política e institucional en Perú porque el presidente Martín Vizcarra advirtió que va a disolver constitucionalmente el Congreso si éste le niega un voto de confianza ligado a una reforma para la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con la que busca impedir que la Corte sea manejada por la oposición. Estamos muy pendientes de lo que ocurra en el Parlamento hoy. Gracias, Juan David. Nos vamos ahora con noticias del Metro de Bogotá, porque el reloj está corriendo y este jueves, Karen, se estaría cerrando la licitación para el metro, a menos que algo extraordinario ocurra. Juan Pablo, efectivamente la empresa Metro de Bogotá confirmó que este jueves 3 de octubre cerrará la licitación del metro de la primera línea. En total son 5 los consorcios que reúnen 29 empresas de 12 países los que compiten por quedarse con este contrato para la construcción del metro de Bogotá. De acuerdo con el cronograma, a partir de ahora se hará la evaluación de las ofertas y la adjudicación del contrato será el 21 de octubre. Así las cosas, en diciembre, según lo que ha dicho la empresa Metro, el consorcio ganador firmará el contrato para darle inicio a estas importantes obras para la capital del país. El jueves, entonces, el cierre de la licitación, y nos vamos con noticia que nos trae Laura Palomino, que hay una importante red dedicada al narcomenudeo en el norte de Bogotá. ¿De qué se trata, Laura? Juan Pablo, y esta red delinquía en los entornos universitarios, precisamente del norte de la capital de la República, y pues cayeron con venta de marihuana, cocaína y drogas de síntesis en uno de los entornos educativos más concurridos de la ciudad. Esto fue lo que dijo el fiscal encargado Fabio Spitia. Bueno, esa es la historia, una red de narcomenudeo al norte de Bogotá. Volveremos con Laura más adelante para que nos amplíe esta información. Y nos vamos con nuestros invitados de hoy al mediodía. Nos vamos con los estudiantes. Les recuerdo nuestros numerales, ya estamos conectados vía Facebook Live para que usted pueda ver en directo lo que está pasando en esta emisión, para que pueda ver a los estudiantes que hasta ahora le hablan a los colombianos, luego de que durante el fin de semana se hablara muchísimo respecto a lo que aconteció el viernes con la multitudinaria manifestación y luego los lamentables hechos en los que terminó. Numeral a los estudiantes, les digo, numeral estudiantes en la W. Vamos a saludar a esta hora a Alejandra Sánchez, estudiante de la Universidad Javeriana. Alejandra, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes y a toda la mesa, y bueno, vamos a estar acá hablando un poco sobre esto. Alejandra, yo quiero arrancar con una pregunta directamente hacia lo que pasó con la Universidad Javeriana, sí, porque vimos además en redes un comunicado que circulaba a nombre de los estudiantes de la universidad rechazando la actitud tal vez como de menosprecio por parte de la universidad sobre el movimiento estudiantil, el hecho de que hayan puesto estas barreras, el hecho de que ustedes no se hayan sentido respaldados por la universidad, por el cuerpo docente, por el rector mismo. ¿Eso es así? ¿Ustedes sienten que la Universidad Javeriana dejó solos a los estudiantes javerianos? Bueno, en principio los estudiantes sacamos varios comunicados rechazando la violencia provenga de donde provenga, desde por parte, pues y por encima de todo por parte del SMAT, pero también desde cualquier acto o cualquier actor violento, rechazamos por completo eso. Creo que la universidad también rechazó eso en su totalidad, pero sí le exigimos un pronunciamiento contundente a la universidad, porque no puede ser que estas cosas pasen y no se diga absolutamente nada. Entonces, los profesores y las facultades a medida del tiempo se han venido pronunciando y manifestando sobre lo ocurrido. La Facultad de Ciencias Sociales fue la primera, los profesores de la Facultad de Ciencia Política, los profesores de la Facultad de Administración y Economía también ya lo hicieron, y muchos profesores han estado con nosotros los estudiantes en esta pelea, y es en principio en contra de que el SMAT entre a la universidad violando pero perdóneme, la interrumpo, Alejandra. Sí, listo, usted dice los profesores.
Sí. Pero hablemos de los directivos, porque es que los comunicados que yo vi eran contundentes con los directivos. ¿Sienten ustedes que los directivos los dejaron solos? Bueno, pues en cierta medida no hubo una completa e integral apoyo a los estudiantes con respecto a esto y exigimos por eso el pronunciamiento de los directivos. Yo personalmente se lo manifesté al Consejo Directivo y a varios miembros con los que hago parte de él. Entonces, sí creemos que pudo haber sido mucho mayor y mejor el acompañamiento, pero aún así la universidad citó al plantón del día jueves, en el que pues asistieron miles de personas, pero por lo ocurrido y por los abusos del SMAT, que se entraron hasta el Hospital San Ignacio, ¿sí? Activando armas incluso dentro de la universidad, violando la autonomía universitaria, es que la universidad tuvo que tomar algunas decisiones. Sin embargo, yo no justifico que la universidad no se haya pronunciado y fue muy tarde cuando lo hizo, y por eso los estudiantes exigimos su acompañamiento integral a la movilización y sobre todo al acompañamiento de la exigencia que estamos haciendo los estudiantes, y es que la protesta es un derecho constitucional. Y eso lo exigimos no solamente en la Javeriana, sino en todas las universidades, porque es un derecho que no solamente tienen los estudiantes de universidades públicas, sino que los estudiantes de universidades privadas, si queremos manifestarnos y pacífica y masivamente, pues lo podemos hacer. Entonces, en eso yo creo que coincidimos, y hay algunos directivos, hay algunas personas que están completamente de acuerdo, pero hay otras que guardan más silencio que las primeras. Nos vamos ahora a la universidad pública. Juan Carlos Rodríguez es estudiante de la Universidad Nacional. Juan Carlos, bienvenido a la W, buenas tardes. Y yo quiero que usted nos cuente y nos trate de explicar qué es lo que cree usted que ha hecho que cada vez más y más estudiantes, y sobre todo universidades públicas y privadas, se sumen a este movimiento, porque esto es algo que difícilmente se ve. Normalmente hay manifestaciones de las universidades públicas y salen los estudiantes de las universidades públicas, pero que se sumen todos es algo muy particular. ¿Qué cree usted que marca la diferencia entre esta manifestación de los estudiantes y las anteriores? Primero que todo, un gran saludo a todos los oyentes y a la mesa que nos acompaña el día de hoy. Bueno, para eso yo creo que uno de los rectores de la universidad pues trinó y lo dejó muy claro. Uno de los logros de Enrique Peñalosa, de su política de populares pero eficientes, es que sus políticas son tan reaccionarias, tan en contravía de los derechos de los bogotanos, que logra unir incluso a los estudiantes de universidades públicas y privadas para rechazar lo que Enrique Peñalosa ha convertido básicamente en su forma de tratar cualquier diferencia con la ciudadanía. Entonces, los desmanes que tuvo el SMAT pues esta semana, y que realmente ha tenido siempre que cualquier persona sale a protestar, no sé si ustedes se acuerdan cuando incluso salieron a protestar las personas en condición de discapacidad por unos subsidios que habían perdido que les mandaron al SMAT, o cuando alguien para en Transmilenio y les hacen también el SMAT, pues esa negligencia que tiene para tratar los problemas, yo creo que genera esta solidaridad y este movimiento. Digamos, es un alcalde que en su política, siendo él, por ejemplo, pues el que dice si el SMAT debe o no entrar a las universidades, como lo dijo en estos días en el periódico, que dijo, pues vamos a entrar a donde sea necesario porque la ley entra a todos lados. Pues es una política que va en contra de la autonomía universitaria, que es algo que las universidades públicas y privadas pues defendemos, y que va en contra pues de cómo debe tratar con la ciudadanía. O sea, es su atención de quejas del usuario. O sea, cualquier persona que tenga una queja es SMAT, no importa si es un universitario o si es una persona en condición de discapacidad, en la Plaza de Bolívar. Esteban Pérez es estudiante de la Universidad Distrital, está con nosotros, y yo quiero que ahora nos detengamos en ese punto, Esteban. Hablemos del SMAT, pero también hablemos de lo que ha pasado con los estudiantes. Y nos tenemos que devolver no al viernes, sino a unos días anteriores, cuando en medio de la manifestación hubo un grupo de estudiantes que no solamente intentó ingresar a la oficina de rectoría, sino que además, pues, de una u otra manera terminó atentando contra las instalaciones mismas de la universidad. ¿No cree usted que ahí ya la manifestación de los estudiantes pierde su tono, pierde sentido y pasa de manifestación a agresión, y ahí es donde uno puede entender que existe una respuesta contundente por parte de la autoridad? Bueno, primero, pues buenas tardes a toda la mesa, a quienes estén escuchando. Respecto a su pregunta, yo creo que hay que dividir esto en dos momentos, digamos, comentar qué es lo que ocurre en la universidad, digamos, y qué es lo que evoca esta movilización, y después, digamos, referirnos a esta serie, digamos, de hechos concretos.
Lo primero es que el hecho de corrupción en la universidad, en el cual se comprueba que el director del IDEXUD, junto con otras personas que hoy están saliendo a la luz, desfalcaron más de 10.000 millones de pesos de la universidad, es algo que causa profunda indignación no solamente en los estudiantes, sino en profesores y en el grueso de la ciudadanía bogotana. Luego, hay que encontrar en la universidad los responsables, pero también los responsables políticos. Es que al director del IDEXUD lo nombró un consejo superior precedido por un alcalde en el 2012 y cuyo consejo superior tiene un funcionario de presidencia. Y el acuerdo 04, que faculta que el único que ordena el gasto de este instituto es el director del IDEXUD, también sale del Consejo Superior. Entonces deben encontrarse los responsables que son los funcionarios públicos, pero que son los peces pequeños. Los peces gordos son los responsables políticos. Claro, pero Esteban, vamos a hablar más adelante de este asunto que es la génesis, la semilla misma del descontento. Pero vamos a lo que pasa con los estudiantes que dañan las instalaciones de la universidad, los que intentan ingresar a la fuerza al despacho del rector. Ellos, ¿quién los controla? Porque es que también ahí es donde tal vez los colombianos empiezan a perder un poquito la paciencia y la dimensión y el respeto y el aprecio y el respaldo a las marchas, porque sencillamente uno acepta que haya protestas, pero protestas con daño en bien público, protestas con agresiones. Digamos, respecto a eso, el consenso dentro de las universidades públicas y privadas es que nos movilizamos de forma pacífica, democrática y amplia. Eso es lo primero. Luego, quienes hacen esta serie de hechos en las universidades no representan hoy, ni mañana, ni nunca a la comunidad universitaria. La violencia nunca ha representado a las universidades en Colombia. Luego, no podemos, digamos, responder quienes hemos decidido movilizarnos de forma pacífica y democrática, que somos la mayoría de estudiantes, por esa serie de hechos. Digamos, ese hecho que su merced me señala es el mejor ejemplo para demostrar qué es lo mayoritario y qué es lo minoritario entre las universidades. Mientras que cientos de estudiantes estaban en la cafetería de la Facultad de Ingeniería, solamente unos pocos que no sabemos si son estudiantes en principio, pues porque uno no puede aseverar que alguien con la cara tapada es un estudiante o no lo es, estaban cometiendo estos hechos. Por supuesto, rechazamos toda violencia dentro de las universidades, pero también rechazamos el abuso desmedido de la fuerza ejercida a través de Enrique Peñalosa a través del ESMAD. Pero venga, es que, Esteban, eso es lo que de repente no resulta fácil de creer. Ustedes son estudiantes que están liderando un movimiento y nos dice, nosotros o los grupos estaban reunidos en la cafetería y sin embargo hay otros que llegan encapuchados a tratar de hacer daño a las instalaciones de la universidad y particularmente en rectoría. ¿No se puede ustedes mismos buscar y detener a esos encapuchados? ¿Ustedes seguro no saben quiénes son? Porque es que finalmente, y lo leímos en varios artículos este fin de semana, es bien sabido que las universidades públicas pueden estar infiltradas. Es bien sabido que dentro de las universidades públicas hay grupos que están dedicados a conformar pequeñas milicias. ¿Ustedes no saben quiénes son? ¿O más bien prefieren callar y no decir los nombres de quiénes son? Digamos que lo primero es que los estudiantes, decía un señor llamado Hugo Riaño, quien ha trabajado hace mucho tiempo en las universidades públicas en una entrevista en Blue Radio, él ponía un ejemplo, ¿a qué se dedican y a qué no se dedican los estudiantes? Los estudiantes en las universidades, pues primero nos dedicamos a estudiar, lo lógico, pero segundo, las universidades son centro de lucha de ideas. Luego, sacar a los estudiantes de su ejercicio natural, a llevarlos a hacer algo que no están facultados, que no estamos facultados para hacer, pues no nos corresponde. Y segundo, ir a interpelar a una persona que no se le ve el rostro es exponer a los estudiantes en últimas. Es decir, yo puedo estar enfrente de una persona que no es de la universidad, llegar a interpelarlo por algún hecho que comete dentro de la universidad es exponer mi vida, exponer la del compañero con el que doy clases. Yo, digamos, creo que en la mesa nadie me deja mentir sobre esto. Me siento a estudiar con algún compañero y en la asamblea nos vemos a confrontar nuestras ideas. Ese es el deber de los estudiantes. Luego, digamos, intentar decir que tenemos la responsabilidad de sacar capuchos de nuestra universidad, pues no es lo que nos corresponde. Más bien el Estado sí debe, no intervenir en universidades, pero velar porque esto no ocurra dentro de las universidades. Le traslado la misma pregunta a Juan Carlos Rodríguez. Ya voy con los estudiantes de las demás universidades, pero quiero también tener la perspectiva desde la Universidad Nacional sobre esto. Juan Carlos, ¿ustedes saben, identifican si los encapuchados que aparecen luego haciendo cualquier tipo de hechos que se convierten en agresiones a bien público, que se convierten en agresiones o daño en bien privado, son miembros de la comunidad universitaria? Pues
Justamente no, porque justamente están encapuchados. Luego, pues no es fácil, pues, o sea, no es una opción, pues, saber si son o no son estudiantes. Digamos, Cuando uno veía las fotos en su universidad de muchachos cargando botellas llenas de gasolina para hacer bombas molotov o papas bomba, ustedes pueden saber si son o no son de la universidad, si salieron o no salieron de una facultad. ¿O es que ustedes ven unos encapuchados y los dejan pasar como así nomás? ¿No les dicen ustedes están dañándonos el movimiento? Porque es que se lo están dañando. pues yo me acuerdo que bastante durante las movilizaciones se decía que sin capucha, y eso es una exigencia que los estudiantes hacen de manera grupal cuando hay movilizaciones, porque justamente interpelarlos, como dice Esteban, de manera individual, pues no es una opción. Eso, o sea, estar frente a un capucho no es ni divertido ni chévere, eso da miedo. O sea, pues me da miedo a mí, yo creo que le daría miedo a cualquiera de los que esté en la mesa, y más si tiene un galón de gasolina, decirle, oye, ¿podrías quitarte la capucha, amigo? Pues no. Luego, no es una opción. Entonces, están poniendo tareas que ponen en riesgo nuestras vidas, digamos, al hacer esa suposición, es decirle, por favor, quítate la capucha, y me va a decir, pues toma tu papa, entonces no es una opción, o algo por el estilo. En ese orden de ideas, pues yo recalco bastante que justamente de mi universidad salieron movilizaciones bastante creativas. Por ejemplo, ustedes recordarán el Gran Dragón de 18 metros que correspondía a los 18 billones, o la gente que se montaba y hacía telas. Eso es lo que la comunidad universitaria quiere, es cómo se manifiesta y cómo participa, pero luego exigirle que pues que le quite la capucha a alguien que además carga un galón de gasolina es un poco adverso. Vamos a hablar con los estudiantes de las otras universidades. En este momento estamos rodando en nuestro Facebook Live las imágenes de lo que pasó en la sede del ICETEX, que en realidad pues, fue un cierre lamentable para una gigantesca manifestación. Y yo quiero saludar a Cristian Andrés Reyes, estudiante de la Universidad Libre, y preguntarle sobre la posibilidad de que sean los mismos estudiantes los que empiecen a crear un cerco, los que empiecen de pronto a hacer una movilización en contra de los mismos encapuchados. No le estoy diciendo que los paren, Cristian Andrés, porque evidentemente sus dos compañeros tienen razón. Uno ante ellos completamente indefenso puede sentir miedo. Pero, ¿por qué no arranca entonces la marcha en contra de los encapuchados? ¿Por qué no se voltea ese clamor de los estudiantes también para decirle a estos encapuchados, ya no más, ustedes nos están haciendo daño, ustedes están dañando el movimiento estudiantil? Bueno, lo primero que deseo señalar es que nosotros nos encontrábamos junto con Alejandra ese día dentro de las instalaciones de ICETEX, pues estábamos en una mesa de negociación con el presidente de ICETEX y delegados del Ministerio de Educación. Lo segundo al respecto es que yo no comparto, digamos, lo que se decía hace un momento alrededor del consenso bajo dos elementos. Lo primero, cuando existe, digamos, una infiltración al interior del movimiento estudiantil universitario, los estudiantes efectivamente intentan sacar ese tipo, digamos, de personas que se han infiltrado. Pues porque claramente hacen mucho daño e incluso ponen en riesgo personas que están dentro de la movilización. Y claramente todos recordamos, por ejemplo, no sé, lo ocurrido en las movilizaciones indígenas por los cuales fue acusado Feliciano Valencia, ¿sí? Ese tipo de infiltraciones que también hace la fuerza pública, ese tipo de cosas nosotros le prestamos sumamente cuidado. Lo segundo. O sea, infiltraciones es que a ustedes les consta o ustedes tienen identificados que hay infiltrados que son policías disfrazados. Sí, claramente. De hecho, en redes se han visto los videos y se ha mostrado en diferentes ocasiones. Lo segundo es que... ¿En la del viernes eso pasó? En la del viernes no tenemos aún, digamos, absolutamente las constancias. Desde los comités de derechos humanos se están haciendo, digamos, una serie de investigaciones para mirar ese tipo de elementos. Lo segundo, en un país en el que un compañero, por ejemplo, de la Universidad Distrital pierde un ojo, en el que el compañero de la Universidad de la Cauca también pierde un ojo, en el que es asesinada María del Pilar Hurtado, mostrar la cara también se convierte en un peligro. Y eso también tenemos que dejarlo claro. Claro, en un país donde decirle al gobierno, yo no estoy de acuerdo con usted, también se convierte en un peligro. Muestra de eso es que una parte importante de los negociadores que estamos en este momento con el gobierno se encuentran amenazados. Y eso también tenemos que dejarlo claro. Claramente existe un grado de violencia. Pero ¿quiénes los están amenazando ustedes? En ese momento el gobierno está adelantando las investigaciones, digamos que aún no han sido muy nutritivas, pero digamos está adelantando las investigaciones. Pero ¿y cómo han llegado, Cristian, las amenazas? Han llegado por mensajes de texto, por redes y demás. ¿Y qué dicen esos mensajes? Amenazando a las personas que se encuentran dentro de la mesa, que porque, digamos, el movimiento estudiantil lo vendieron o no representan, digamos, a los mismos, o porque su posición política no le es cómoda a otras personas, que es mayoritariamente lo que ocurre.
Eso digamos que es un elemento que debemos poner sobre la mesa. Es decir, el estudiante que en algún momento se pone una capucha, no lo hace solo porque quiera ser violento o porque quiera, digamos, hacer desmadre, no. Lo hace porque, uno, también siente miedo ante lo que sucede en el país y dos, digamos, taparse la cara también es una forma, digamos, de seguridad. Porque lo decía hace un momento, en un país donde es asesinado, por ejemplo, Miguel Ángel dentro de la Universidad Distrital por parte del ESMAD, eso se convierte también en un peligro. Y eso también tenemos que dejarlo absolutamente claro. María Paula Herrera, de la Universidad del Rosario, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. María Paula, ¿se tiene que acabar el ESMAD? Pues bueno, este es una coyuntura bastante pertinente para abordar este tema y creo que se debe abordar no solamente desde los estudiantes, sino también desde el Congreso. Quiero recordar que en 4 de agosto del 2016, en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, se dio un debate de control político en contra de las violaciones de derechos humanos del ESMAD. Actualmente en la protesta el anterior viernes se dieron disturbios, se dieron estudiantes que fueron llevados al CAI indiscriminadamente. Personalmente en la Universidad del Rosario, una de las chicas, una de las compañeras que salieron con nosotras, fue disparada en un ojo por una pistola de balines, resultó en la clínica. Entonces creo que sí es muy pertinente dar este debate. Se sabe muy bien, y quiero citar un dato del Centro de Investigación de Educación Popular, CINEP, que dentro del 2002 al 2014 hubo 3.950 víctimas por parte del ESMAD. Actualmente no encuentro con la cifra actualizada, pero es algo que se debe dar. El ESMAD ha matado gente, el ESMAD ha tenido muchos actos que son totalmente, no se pueden dar. Pero María Paula, ¿no cree usted que el ESMAD existe y está ahí porque finalmente tiene que haber un cuerpo de policía, digamos, protegido de una manera especial para atender situaciones en donde el desorden literalmente se salga del control, en este caso de ustedes los líderes? Porque bien lo decía hace un instante Esteban, ustedes no van a detener a un encapuchado. Alguien los tiene que detener, alguien tiene que hacer el frente. Ustedes no pueden ser los que reciben las papas bombas. En esa línea, ¿no cree usted que sí tiene sentido la existencia del ESMAD bajo situaciones como esta? Por supuesto, pero creo que ahorita el Escuadrón de Móviles Antidisturbios no está cumpliendo con esa función. Cada vez que el estudiante sale a marchar, está ejerciendo una participación política que es consciente, pero nos estamos poniendo en riesgo. Ahorita el ESMAD no nos está protegiendo a los estudiantes, todo lo contrario, nos sentimos constantemente amenazados. Entonces, no creo que para ninguno de los estudiantes que estemos aquí sentados, ni con con la cifra que te di, ni los estudiantes que salimos, sentamos que el ESMAD nos esté protegiendo cada vez que salimos. Y es que esto no es algo solamente de los estudiantes. Cada vez que hay protestas, como la protesta agraria del 2014, las protestas indígenas, siempre hay disturbios con el ESMAD. No es algo únicamente que pasa con el movimiento estudiantil. Pero se puede decir, y quiero saludar a Felipe Castrillón de la Universidad Externado, se puede decir que el ESMAD siempre se ha salido de control. Le voy a dar un ejemplo. Hace aproximadamente un año hubo una manifestación con antorchas y velas en defensa de los líderes sociales cuando el gobierno de Iván Duque apenas llevaba un mes, si mal no recuerdo, un mes y medio. En ese momento no pasó nada. Fue una manifestación al final de la tarde, un viernes. No hubo piedras, no hubo papas bomba, no hubo explosiones, no hubo agresiones, no hubo necesidad del ESMAD. ¿No será que el ESMAD en realidad tiene que existir? Porque es que hay momentos en donde en realidad sí hay agresiones que pueden poner en peligro, como ocurrió con el edificio del ICETEX, la integridad de personas y la integridad de bienes privados o públicos. Bueno, primero un saludo a toda la audiencia y dar las gracias por haberme invitado. Bueno, yo creo que a todos nos gusta acá el Estado de Derecho, ¿cierto? Entonces el Estado de Derecho significa que acá gobiernan las leyes y no gobierna tal o cual capataz. Eso significa, pues, que el ESMAD debiera cumplir su obligación legal, porque el ESMAD es el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, y la Policía Nacional, pues, tiene como su fin constitucional conservar la paz, y pues muchas veces hace todo lo contrario, ¿cierto? Y es agredir o reprimir excesivamente a la protesta pacífica. Ahora, usted me da un contraejemplo de que una vez el ESMAD no
una marcha pacífica el ESMAD no intervino. Bueno, pues yo creo que un contraejemplo, ¿cierto?, no desvirtúa la realidad de que pues sí son pasados muchas veces. Y digamos que eso tiene un responsable político claro, porque es que el ESMAD en Bogotá depende de la primera autoridad de policía, que en este caso es Enrique Peñalosa, el alcalde mayor. Y entonces ya se ha visto, por ejemplo, dígame usted qué es más pacífico que una protesta de gente discapacitada, y a ellos, por ejemplo, los gasearon, ¿cierto? Entonces yo creo que ese contraejemplo, pues aunque es una buena cosa que haya sucedido, pues no va a cambiar la realidad de que el ESMAD atenta contra la protesta pacífica. Felipe, lo decíamos más temprano y creo que es además una lástima que la marcha del viernes haya terminado como terminó, con estos casos de violencia. Pero arrancó muy bien y fueron miles de estudiantes los que salieron a las calles, particularmente en Bogotá, mostrando solidaridad entre los estudiantes de todas las universidades que se unieron y la universidad pública. Usted estudia en la Universidad del Externado, una universidad privada. Cuénteme qué es lo que marcó la diferencia entre esta ocasión y ocasiones anteriores en donde han marchado los estudiantes de la universidad pública y no se han sumado los estudiantes de la universidad privada. ¿Por qué hoy la situación es distinta? Bueno, yo creo que la pregunta surge de una incomprensión, porque no creo que sea cierto lo que usted menciona. Lo primero es que yo pues llevo 5 años en la universidad, así que por ejemplo el movimiento de la MANE yo no lo alcancé a conocer, pero tengo entendido que allá también participó la universidad privada. Y en las marchas de hace un año, en el paro nacional, el externado, en la primera marcha salimos a marchar yo creo que unas 400 personas, o sea que no es cierto que no nos hayamos sumado antes y ahorita sí. Ahora, ¿por qué nos sumamos hoy? Bueno, pues, Tal vez en esta ocasión se publicitó mucho más. Se habló mucho más de que estaban las universidades privadas y las públicas marchando al tiempo. Sí, tal vez se publicitó más, pero yo quiero recordar también que en el año pasado, hace un año precisamente, la universidad privada, y pues en el caso específico el externado, también salió masivamente. Ahora, pues yo creo que a todos los demócratas nos indigna la corrupción en una universidad pública. Además, no solamente porque sea, digamos, por el solo hecho de ser bogotanos, nos indigna que recursos distritales sean desviados en corrupción, ¿cierto? Y además, pues, no solo eso, sino que también por la defensa al derecho a la protesta, el derecho a la educación, en solidaridad también, digamos, con la Javeriana. Pero más allá de todo eso, yo creo que hay que hablar del problema medular que es la política educativa. Digamos, no son dos caras no son dos caras diferentes lo que pasa en las privadas y en las públicas. Lo que sucede es que el desfinanciamiento de la pública pues va de la mano con el endeudamiento en la privada, y pues si a eso le sumamos que se roban los recursos en la pública, pues o sea, es apenas obvio que tenemos que manifestarnos también. Esteban, bueno, adelante Juan Carlos. Muchas gracias. No, pues yo solo quería hacer también una claridad en vista de lo que dice Felipe. O sea, digamos, una cosa que me parece a mí muy importante es mencionar que si uno tiene pues un cañaduzal y en ese cañaduzal pues crece una mata de café, pues no deja de ser un cañaduzal. O sea, eso con respecto a las movilizaciones. O sea, porque haya unas cuantas manifestaciones violentas, pues no quita que haya una gran movilización pacífica que por demás tiene unas causas que son pues el derecho a la protesta, y que además son causas que nos motivan también a marchar este próximo 10 de octubre. Sí, pero Juan Carlos, mire, siguiendo con lo que usted dice, y sobre todo la defensa del derecho a la protesta y demás, uno lee en redes sociales, y ya nos vamos a ir con los comentarios de muchas personas que están participando con nuestros numerales. A los estudiantes les digo, y estudiantes en la W, en segundos les voy a leer algunos de los comentarios, pero yo quisiera que viéramos algo desde la perspectiva de los dos estudiantes representantes aquí de la universidad pública, tanto de la distrital como de la nacional. Arranco con usted, Juan Carlos, en la Universidad Nacional. ¿Usted siente esa percepción que se ve en redes de que muchas veces los medios de comunicación, y aquí hay que hacer un mea culpa, terminan invisibilizando el impacto de la marcha solamente por darle difusión a los desmanes y hechos de orden público con los que cerró la misma, por ejemplo, en la del viernes?
Pues yo diría que sí, digamos, lamentablemente como suele pasar en general, se muestra más lo malo que lo bueno. Por ejemplo, nosotros nos movilizamos porque existe el cumplimiento total del acuerdo y no lo que está haciendo Carrasquilla, que no nos quiere pasar el 1,2 billones de pesos para ciencia y tecnología, o sea, o por ejemplo el derecho constitucional a la protesta o en contra de la corrupción a las universidades privadas. Estos que son los hechos, o sea, lo que sacó a miles de personas a la calle, pues es lo que menos la gente sabe. O digamos, cuando uno conversa con las personas en la calle, le mencionan, no, es que esta gente que rompió los vidrios, pero no escucha a uno, oiga, sí, tiene razón, es que no les están cumpliendo, no les están ta. Y es porque lo que se viraliza generalmente es lo malo, como las enfermedades, generalmente se viraliza es lo malo y no lo bueno. Pero aquí lo cierto, o sea, el motivo que saca a la gente a marchar, que unifica, es que queremos que se cumplan estos acuerdos en su cabalidad, que queremos que el derecho a la protesta, que es un derecho constitucional que además garantiza los demás derechos, pues se viva plenamente, y por demás pues que deje de haber corrupción en las universidades, y además más cuando pues los funcionarios, los directivos de la universidad terminan siendo puestos por el gobierno regional en el caso de la distrital y pues nacional en el caso de las universidades públicas nacionales. Esteban, le traslado la misma pregunta, pero de otra manera. ¿Usted cree que hoy los colombianos que vieron las imágenes de cómo le prendían fuego unos encapuchados a las oficinas del ICETEX, los colombianos que vieron las imágenes de cómo unos encapuchados intentaban voltear un bus al pie de la Universidad Pedagógica, los colombianos que vieron las imágenes de una mujer a la que le estalló una papabomba cuando estaba en un cajero electrónico, entienden cuál es el lío que hay en la Universidad Distrital? Digamos, sobre eso lo primero que hay que decir es que no es la mayoría del estudiantado. La mayoría del estudiantado fue la que salió a movilizarse en el año 2018 exigiendo que las universidades tuvieran presupuesto para no cerrar sus puertas. Esa es la mayoría del estudiantado. Luego, quienes cometen estos hechos dentro de las universidades, sin saber o no si son estudiantes, no representan al grueso del estudiantado. Pero hay otra cosa que yo sí quiero decir, y es que el pueblo colombiano es un pueblo acostumbrado en últimas a luchar por sus derechos, y debemos entender que el derecho a la protesta es el que garantiza el resto de los derechos. Pero el derecho a la protesta es pacífica. ¿La papabomba? No, como lo hemos dicho varias veces, el derecho a la protesta pacífica. Luego, de lo que sí estoy seguro es que, como en el 2018, este 10 de octubre, la invitación va a ser al grueso de los colombianos a que nos acompañen a movilizarnos, porque en últimas no puede pasar que creamos que las protestas, que es la pacífica, que es lo que nos ha dado en últimas la posibilidad de estudiar, tener salud, hacer oposición, hacer exigencias, hoy se estigmatice. El derecho a la educación en este momento es lo que estamos jugando. Luego, este 10 de octubre es la invitación. Salgamos todos estudiantes, profesores, trabajadores en las universidades, y salgan nuestras madres, tíos, hermanos, para que mañana todos tengan ese derecho. Pero no me respondió la pregunta, Esteban. Vuelvo y le hago la pregunta. ¿Usted cree que hoy un colombiano de a pie entiende cuáles son los clamores que ustedes están teniendo? Precisamente por o al eso... contrario, y perdónenme lo interrumpo, o al contrario piensan que los estudiantes terminan respaldando a los vándalos que salieron a hacer de las suyas aprovechándose de las manifestaciones. Digamos, en el entendido general, lo que yo quiero que quede es que los estudiantes no respaldamos estos hechos, sino lo que los estudiantes respaldamos es el derecho y la protesta por la educación pública y financiada. Luego, la invitación es a todo quien nos esté escuchando, es este 10 de octubre vamos a movilizarnos de forma pacífica y democrática, y sobre todo, que también quede en el entendido general. Estas son las movilizaciones que nos pueden en últimas garantizar el derecho a la educación, a la salud, al trabajo y todo lo que en últimas toca exigirle al gobierno Duque. Leo dos comentarios que llegan con el numeral a los estudiantes les digo, que es primera tendencia a esta hora en Colombia. Numeral estudiantes en la W es la cuarta tendencia. @Javi81 Valde escribe, numeral, a los estudiantes les digo que su primera responsabilidad es estudiar. Nada, ni siquiera el miedo a los capuchos es excusa para permitir que las marchas sean infiltradas por terroristas, porque esos son terroristas. Y escribe @psijavi, numeral, a los estudiantes les digo, qué excusa tan pendeja, no son la mayoría. Pues si ustedes son la mayoría, ¿por qué no se imponen a los que son minoría? Alejandra, sí. Empecemos a buscar soluciones, porque finalmente también hay que caminar hacia allá. ¿Cómo se hace? Si no es con el ESMAD, porque el ESMAD se le puede ir la mano. Si no son ustedes, porque les da miedo su seguridad.
¿quién va a parar o cómo paramos a los encapuchados que le están haciendo mala imagen a este movimiento estudiantil de jóvenes que muestran la cara como lo estamos viendo esta hora en la W? Bueno, yo creo que fundamentalmente no todos los colombianos no entienden el problema, ni es cierto que todos los colombianos estén en contra de los estudiantes. Lo cierto es que, claro, hay algunas personas que están indignadas. Yo también estoy indignada y estaba dentro del ICETEX cuando esto pasó con Cristian, ¿sí? Pero lo cierto es que hay muchos colombianos que en este momento entienden que nosotros marchamos no porque nosotros, Alejandra, Cristian, Esteban, podamos estudiar en este momento en las universidades, sino porque sus hijos, nuestros hijos, los hijos de los hijos puedan hacerlo y gratuitamente. Y no porque nos estén regalando las cosas, sino porque es un derecho fundamental la educación superior. Uno. Dos, creo que la forma más contundente que podemos empezar a rechazar la violencia es que las movilizaciones sean más y más masivas, es decir, que vaya más y más gente. Si no somos 100, si no somos miles, sino que somos millones los que estamos en las calles, bailando, jugando, cantando, haciendo arengas creativas para que la movilización, pues uno, sea un derecho constitucional como lo es y sea garantizado como tal. Dos, la educación, el derecho a la educación también sea garantizado como tal. Y tres, la gente comprenda qué es lo que está pasando, entonces los violentos van a tener muchísimo menos margen de acción que lo que tienen ahora. Pero eso lo soluciona, ¿no? Pues eso es un gran paso. Eso es un es sueño. lo primero. Lo segundo es que nosotros los estudiantes pues no tenemos la responsabilidad de saber quiénes son los violentos y sí, en cambio, las fuerzas públicas. Hay inteligencia, hay capacidad en este momento en todos los cuerpos policiales de empezar a identificar quiénes son. Si ellos no pueden, si el ESMAD no puede identificarlos, pues ¿cómo lo vamos a poder hacer nosotros los estudiantes? Uno, no es nuestra responsabilidad. Dos, es su responsabilidad y pues por eso tienen una gran capacidad presupuestal y de todo despliegue para que lo hagan. Y cuatro, pues es parte de la garantía del derecho a la protesta que lo hagan, ¿sí me entiendes? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que lo primero es invitar a todo el mundo a que se movilice creativa y pacíficamente. Por ejemplo, el año pasado salimos con camisetas blancas. Bueno, salgamos todo el mundo con camisetas blancas el próximo 10 de octubre y entonces ya vamos a saber y empezar a identificar quién no salió con camiseta blanca, si es dado caso. Nosotros no vamos a poner en riesgo ni la vida de un compañero, ni la seguridad e integridad de que venga quién sabe quién es el capucho. No, eso no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es defender la educación como derecho, exigir presupuesto al gobierno nacional y exigirle el cumplimiento total, no parcial, de los acuerdos que pactamos el año pasado. El 10 de octubre, la próxima semana, se cumple un año con la movilización pacífica y creativa del año pasado, que salimos miles de universidades públicas y privadas, por supuesto, en todo el y país, que vamos además. en todo el país, en todas las ciudades capitales, incluso en los pueblos también, y qué es lo que estamos diciendo. Bueno, este próximo 10 de octubre lo vamos a volver a hacer más contundentemente, más creativamente y pacíficamente, y lo tercero, y por supuesto, exigiendo el 100% del cumplimiento de los acuerdos, porque hoy la ministra salió en Blue Radio diciendo que estaban cumpliendo 100% de los acuerdos, y eso es mentira. Nos están incumpliendo el punto de los saldos presupuestales, que yo creo que es la médula, la almendra de esta discusión, ¿sí? En la medida en la que podamos empezar a educar a las personas de a pie, como nosotros, de cuál es el problema de la educación, de por qué marchamos los estudiantes y por qué nos deben apoyar, es que vamos a empezar a marcar la diferencia con los violentos y vamos a empezar a migrar ese problema. Ya vamos a ir con un último bloque invitando a esa marcha de octubre para que ustedes nos expliquen muy bien en qué va a consistir. Perfecto. Y sobre todo cuál es el llamado, Alejandra. Cristian Andrés, quiero leerle este trino de @AliciaRivera79 con el numeral "a los estudiantes les digo". ¿No creen que sería mejor hablar con la policía y pedir que los cuiden mientras hacen la protesta y juntos parar a los supuestos infiltrados? ¿Cuál es la relación del movimiento estudiantil con la policía, si es que existe? Digamos que siempre que va a salir una movilización, claramente llega la policía, pero digamos, ¿cuál es el sentir del estudiantado en general? Ustedes como líderes estudiantiles no se sientan el día anterior a la protesta o 5 horas antes o 3 horas antes a decir, mire, vamos a hacer esto, ayúdenos, acompáñenos, si vemos un encapuchado nosotros se lo señalamos y ustedes ayúdenos? Es decir, alguna forma en la cual se pueda coordinar. ¿Eso se ha hecho o no se ha hecho? Sí, se hace en un escenario de coordinación, generalmente se hace, no siempre ocurre, digamos, decimos dónde nos vamos a movilizar, efectivamente hacia dónde vamos y toda la vaina. Pero el elemento del orden de lo central es que, claro, cuando llega la policía, el sentir del estudiantado es que ese es un contrario, pues porque efectivamente es el que lo señala, es el que ha herido al compañero,
es el que se ha llevado a la compañera que viene en la movilización y por ende efectivamente termina siendo una persona contraria a mis intereses. Y claramente por eso es que efectivamente termina ocurriendo los elementos de violencia. No es porque el estudiantado, digamos, quiera la violencia y el país efectivamente ardiendo, no. Es porque el estudiantado también quiere efectivamente la construcción de un país en paz. Y en medida en que nosotros caminamos por un país en paz, el ESMAD no tendría absolutamente nada que hacer allí. Creo que ese es el elemento del orden de lo central. Si efectivamente toda la comunidad, digamos, que hace parte de las universidades y todo el país se vuelca en la construcción de paz, el ESMAD no tendría efectivamente un papel al interior del país. Pero claro, en un país donde el gobierno efectivamente promueve más la violencia que la paz, eso no está ocurriendo. Y por eso efectivamente es que ocurre lo que ocurrió en el ICETES. Ocurre porque un estudiante fue herido, ocurre porque se llevaron a mi compañero, ocurre porque a mí me han señalado, y cuando eso ocurre, pues claramente cualquier persona, digamos, lo que hace es efectivamente, digamos, manifestarse de alguna forma. Y si no podemos manifestarnos discutiendo, porque lo señalamos hace un momento, cuando lo discutimos llegamos a unos acuerdos y hoy el Ministerio de Hacienda, después de que le ganamos con los argumentos, dice no les vamos a dar todo el dinero porque pasa por una decisión del orden de lo político. Cuando el contrario no me escucha, efectivamente lo que ocurre es que los estudiantes se llenan de valor, levantan su voz y si no los escuchan, pasa lo del ICETES. Y va a seguir ocurriendo si efectivamente el gobierno continúa con la misma tónica. Nos queda un par de minutos. Le voy a leer 3 trinos. @Jucarbel escribe, numeral, a los estudiantes les digo que sigan luchando pacíficamente por la defensa, que sigan luchando pacíficamente contra la corrupción. @Nicompar escribe, numeral, a los estudiantes les digo, fuerza compañeros, hay que defender nuestros derechos. Y @Campoborja escribe, numeral, a los estudiantes les digo, el ESMAD está conformado por hijos, padres y esposos. No pueden pretender que los ataquen y no se defiendan. Su labor es controlar a los desadaptados que se filtran en las marchas. Ya varios de ustedes lo han señalado, el próximo 10 de octubre se está convocando nuevamente a una gran marcha. Y yo quiero que cada uno me diga un motivo para salir a marchar con los estudiantes, de la mano de los estudiantes, el próximo 10 de octubre. ¿Por qué es importante? Arranco con Esteban Pérez de la Universidad Distrital. La coyuntura que vive la Universidad Distrital, digamos, por los hechos de corrupción, han despertado, digamos, eso que está muy latente en los estudiantes y es una indignación muy sentida. Luego yo invito a todos los estudiantes de la Universidad Distrital, a los estudiantes de todas las universidades públicas y privadas, a que este 10 de octubre, al igual que lo hicimos hace un año, le pongamos otro punto en la historia de este gobierno que, contrario a ser tan devoto y demostrar voluntad de diálogo, hoy nos quiere negar lo que se ganó con la movilización pacífica y democrática. Luego que salgamos estudiantes, profesores y quien está con nosotros en nuestras casas. Juan Carlos Rodríguez de la Universidad Nacional, brevemente, ¿por qué salir el 10 de octubre? El 10 de octubre vamos a salir para que se haga el cumplimiento total de los acuerdos por la defensa del derecho constitucional de la protesta y en contra de la corrupción en las universidades públicas. 3 elementos que unen a los colombianos. En la Universidad del Rosario, María Paula Herrera, ¿por qué salir el 10 de octubre? Cambió un poco la voz a María Paula. Sí, le cambió un poquito. No, pues como lo dijo la Universidad del Rosario ya en comunicado del rector, por la autonomía universitaria que está consagrada como un principio constitucional, por el derecho a la protesta pacífica y creativa y por el cumplimiento en el punto de los saldos presupuestales apropiados y no comprometidos que el ministro Carrasquilla no quiere cumplir. Y también otros puntos referentes a la reforma de ICETEX, porque el gobierno sigue viendo la única forma para estudiar en este país mediante la financiación de la demanda y el endeudamiento de las familias colombianas. De la Universidad Libre, Cristian Andrés, ¿por qué razón salir el 10? Este día nos movilizamos los estudiantes de universidades públicas, privadas e instituciones técnicas y tecnológicas por las personas que han sido encerradas, por el desmadre efectivamente que está ocurriendo en las universidades con la corrupción que ocurre en las universidades públicas y privadas, en contra del ESMAD y por todo lo que ha venido sucediendo, porque los estudiantes efectivamente somos la voz de una generación que quiere cambiar este país y construir la paz. Alejandra Sánchez de la Universidad Javeriana. Bueno, salimos este 10 de octubre en aniversario de la gran movilización que hicimos hace un año. Salimos estudiantes de universidades públicas y privadas. Uno, porque
consideramos y defendemos la educación como un derecho y no como un negocio, y por eso nosotros de privada salimos masivamente a pelear el cumplimiento total de los acuerdos pactados con el gobierno nacional, y lo vamos a hacer pacífica y creativamente porque le vamos a demostrar al mundo entero que este país no es el que nos tocó vivir, sino el que nos tocó cambiar. De la Universidad Externado, Felipe Castrillón, ¿por qué razón salir el 10? Bueno, nosotros los estudiantes salimos el 10, pero ojalá no seamos solo los estudiantes, sino millones y millones de colombianos, porque todos queremos un país mejor y eso solo será posible cuando la educación sea un verdadero derecho. Esto es decir que no necesitemos endeudarnos para acceder a la educación privada y que la educación pública pues esté correctamente financiada. ¿Y cuándo se sale para decirle no a los encapuchados? Bueno, pues también rechazando la violencia dentro de las movilizaciones provenga de donde provenga. Este próximo 10 de octubre en todas las grandes ciudades de este país nos vemos en las calles. Con movilización masiva y creativa como lo hemos hecho siempre y como le ganamos a Duque. Son los estudiantes en la W al mediodía con Vicky Dávila. Hacemos una pausa, ya viene el doctor Hernán Peláez con sus temas al mediodía. A esta hora un buen menú al almuerzo está únicamente en la W, muchachos. Gracias. Gracias.